Nunca imaginé que un simple billete dejado sobre la mesa de la cocina podría transformar mi vida de manera tan devastadora. Era una mañana común, de esas que comienzan de forma tranquila. Con el olor del café invadiendo la casa y el suave sonido de la lluvia afuera, el día parecía prometedor. Hasta que algo en el aire me hizo sentir que algo estaba por cambiar. No era una premonición cualquiera. Era como si el universo me estuviera preparando para una verdad que aún no podía comprender. Estaba allí, organizando las tazas que quedaban esparcidas por la casa después del desayuno de los niños. Mi esposo, Javier, siempre se apresuraba para el trabajo, dándome un rápido beso en la frente y saliendo por la puerta. Me encantaba esos momentos. La sensación de rutina, de tener todo bajo control. Nuestra vida parecía perfecta, o al menos eso creía yo. Cuando volví a la cocina, después de despedirme de los niños que ya se habían ido al colegio, el billete estaba allí, sobre la mesa. Mi primer impulso fue ignorarlo, pensando que era una nota cualquiera. Pero, por alguna razón, mis manos comenzaron a temblar al tomarlo. El papel parecía ligero, casi como si estuviera cargando un peso emocional mayor que cualquier cosa material. Querida, me voy. Ya no hay forma de continuar con las mentiras. Lo siento. Pero he encontrado a alguien que me hace sentir vivo de nuevo. Sé que esto te va a doler, pero ya no tengo cómo ocultarlo. Me quedé paralizada. Lo que estaba leyendo parecía irreal. Javier, el hombre con el que compartí mi vida durante tantos años, me estaba diciendo, en pocas palabras, que se iba. Pero no solo eso. Lo más cruel era la frialdad con la que lo decía, como si estuviera escribiendo una carta a un desconocido, y no a la mujer con la que había construido una vida. El dolor, la incredulidad, todo llegó al mismo tiempo. Respiré hondo, tratando de procesar lo que esas palabras significaban. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo abandonar nuestra familia sin siquiera intentar resolver lo que, probablemente, era un error? Sabía que la traición se estaba gestando desde hace algún tiempo, pero nunca imaginé que sería de esta forma, tan explícita, tan despiadada. Mi mente comenzó a divagar, tratando de encontrar respuestas. ¿Quién es ella?, me pregunté, pero algo me decía que no estaba preparada para saberlo, porque, si lo supiera, el impacto sería aún mayor. Me sentía como una protagonista de una película de terror, donde, cada segundo, la realidad se volvía más distorsionada, más oscura. No quería creerlo, pero sabía que, en el fondo, mi instinto tenía razón. Esas palabras no eran un error, eran reales. Y ahora me encontraba ante una encrucijada. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Siempre me vi como una mujer fuerte, equilibrada, capaz de enfrentar cualquier desafío. Pero el dolor de la traición me estaba desgarrando por dentro, volviéndome vulnerable, frágil. Lo que más me aterraba era que no sabía por dónde empezar. ¿Qué haría con todo esto? ¿Cómo sería mi vida de ahora en adelante? Intenté calmarme, respiré hondo y dejé el billete sobre la mesa, tratando de encontrar alguna explicación. Algo que me hiciera entender la situación. Pero mientras más pensaba, más todo parecía carecer de sentido. El dolor no se iba, y el vacío solo aumentaba. Las palabras del billete seguían resonando en mi mente. Él se estaba yendo de mi vida, y lo único que quedaba era el silencio. Me levanté y fui hasta la ventana. La lluvia parecía no tener fin, y la vista de la ciudad afuera parecía tan distante. Como si todo lo que estaba sucediendo fuera parte de otro mundo, de otra realidad. Mi vida, esa vida perfecta que tenía, ahora parecía una ilusión. ¿Cómo pudo destruirlo todo tan fácilmente? Pero, en el fondo, sabía que lo más difícil estaba por venir. No solo era el fin del matrimonio, era el comienzo de algo que no sabía cómo iba a manejar. El vacío que sentía dentro de mí parecía crecer con cada segundo que pasaba. No podía dejar que él me destruyera, pero al mismo tiempo, no sabía por dónde empezar a reconstruir todo lo que se había perdido. El tiempo parecía pasar más lento. Cada minuto. Una eternidad. El reloj en la pared parecía observarme como si me recordara que el tiempo se me escapaba entre los dedos y aún no sabía cómo actuar. Y fue en ese momento, mientras miraba por la ventana, que algo dentro de mí comenzó a cambiar. Sabía que no podía dejar que esto me consumiera. Necesitaba descubrir la verdad. Necesitaba enfrentar este dolor y seguir adelante, aunque no supiera cómo. Pero antes de continuar, necesito saber, ¿me estás escuchando ahora? Deja un comentario y cuéntame desde dónde estás siguiendo esta historia. Porque, créeme, lo que viene a continuación es aún más impactante. No me dejes sola en este momento. Comparte tus ideas conmigo, porque, al final, todos podemos aprender de las decisiones que tomamos. Después de encontrar el billete, todo cambió. El dolor de la traición me consumía por dentro, pero al mismo tiempo, algo más surgió, la necesidad de descubrir la verdad. ¿Cómo podría continuar con mi vida, sabiendo que todo lo que había
construido junto a Javier, podría ser una mentira? El vacío que él me dejó fue devastador, pero sabía que la única forma de reconstruirlo todo sería entender hasta dónde me había engañado. Esa noche, después de guardar el billete en el cajón y tratar de dormir, no pude cerrar los ojos. El sueño simplemente se negaba a llegar. Las horas pasaban lentamente. Y me vi revisando cada detalle de nuestra vida en busca de respuestas. Cada momento que pensaba que había sido perfecto, ahora parecía cubierto por una capa de mentiras. A la mañana siguiente, decidí que haría lo que fuera necesario para entender qué estaba pasando. Ya no podía seguir viviendo en este limbo. No quería ser más una esposa traicionada, esperando que el tiempo curara las heridas. Necesitaba saber qué estaba haciendo Javier con quien se estaba encontrando. ¿Cómo me había cambiado por otra mujer? ¿Cómo podía, sin remordimiento, decirme que me amaba y al mismo tiempo estar con ella? El día estaba nublado y sabía que mi vida estaba a punto de convertirse en un torbellino. El reloj en la pared parecía presionarme, como si me dijera que ya no tenía tiempo que perder. Javier saldría para el trabajo más tarde y yo tenía que actuar rápidamente. Comencé a husmear entre sus cosas. Él siempre había sido muy organizado, siempre separaba todo con precisión. Sin embargo, no sabía que su organización me daría acceso a todo lo que necesitaba para entender la magnitud de su traición primero. Encontré una carpeta escondida debajo de una pila de libros en la estantería de su oficina. Siempre fue cuidadoso con lo que dejaba a la vista, pero el hecho de que hubiera colocado ese sobre tan visiblemente fuera de lugar me hizo pensar que estaba cometiendo un error. La carpeta estaba llena de documentos, pero lo que me llamó la atención fue una factura de hotel. No era cualquier factura, era de un fin de semana que él pasó en un hotel fuera de la ciudad, con la fecha coincidentemente cercana a nuestro último aniversario de bodas. Él me había dicho que tenía un seminario ese fin de semana, pero ese recibo no mentía. Mi corazón comenzó a latir más rápido y la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. Sabía que estaba llegando más cerca de la verdad. La carta que le había dejado no era solo un indicio de un romance, sino algo mucho más profundo. Tenía que saber dónde más estaba ocultándome mentiras. Luego, revisé su celular. Sabía que era arriesgado, pero cualquier cosa que me diera una pista sobre lo que él estaba haciendo era un paso hacia la libertad que tanto deseaba. Sabía la contraseña de su celular, un número que, irónicamente, siempre había sido el día en que nos conocimos. Mis manos temblaban mientras lo digitaba. Lo que encontrara podría destruirme aún más. Pero al mismo tiempo, me daría el coraje para seguir adelante y entonces vi los mensajes. Estaban allí en un grupo de conversaciones oculto. Cada mensaje, cada intercambio de palabras entre Javier y Mariana me cortaba como un cuchillo afilado. Esos mensajes no hablaban solo de encuentros casuales, sino de un futuro juntos. Estaban planeando vivir juntos, construir una vida, mientras yo estaba en casa, siendo engañada. Solo un poco más, decía uno de los mensajes. Te sacaré de ahí. Ella lo entenderá y pronto podremos vivir nuestra vida como siempre quisimos. Mi estómago se revolvió. Las palabras estaban escritas de manera fría, como si estuvieran hablando sobre un contrato de negocios, no sobre sentimientos. La tristeza se mezcló con la rabia. ¿Cómo pudo ser tan frío conmigo? ¿Cómo pudo usarme de esa manera mientras yo estaba en casa, confiando en él, cuidando de nuestra familia? Fue entonces cuando las revelaciones empezaron a ser más profundas. La verdad que no quería enfrentar comenzó a formarse frente a mis ojos. La mentira que Javier había construido no era solo sobre un romance extramatrimonial, era sobre él. Control que él tenía sobre mí, sobre nuestra vida. Sabía lo que me mantenía atada a él y lo usaba en mi contra. Cada mensaje leído me convencía más de que él no solo me estaba engañando físicamente, sino emocionalmente. Me había aprisionado en una relación que no era real. Usaba la confianza que tenía en él para manipularme, para hacerme creer que éramos perfectos. Pero, en realidad, me estaba destruyendo desde adentro. Me sentí impotente, pero también decidida. Si no sabía la verdad, nunca podría seguir adelante. Y en ese momento, supe que, a pesar de todo el dolor, necesitaba descubrir el resto. Necesitaba entender hasta dónde había llegado. Y cuando lo encontrara, tendría la fuerza para enfrentarlo. Su teléfono sonó mientras yo aún revisaba los mensajes. Él estaba llegando a casa. Con un salto, apagué el celular y lo puse de vuelta en su lugar. Mi respiración estaba acelerada y mi cuerpo temblaba, no solo por la rabia, sino por el miedo de lo que podría hacer con toda esa información. ¿Cómo podría enfrentar todo esto? Sabía que, en el momento en que lo encarara, mi vida nunca más sería la misma. Pero, al mismo tiempo, sabía que no tenía opción. Tenía que hacerlo. Necesitaba confrontarlo. Respiré profundamente, tratando de recuperar la compostura. Pero, a cada segundo, mi determinación crecía.
Ya no sería más la mujer que se quedaría callada, aceptando las mentiras. Yo era más fuerte que eso. No dejaría que la vida me destruyera. Iba a luchar por mí, por mi dignidad y por la verdad, y, cuando él llegara, tendría las respuestas que necesitaba. Y, aunque fuera lo último que hiciera, iba a enfrentar al hombre que destruyó mi vida y finalmente tomar el control de mi destino. No sé qué es más difícil, enfrentar la verdad o simplemente admitir para mí misma que nunca supe realmente quién era el hombre con el que me casé. En ese momento, con el corazón latiendo fuerte, mi cuerpo en un torbellino de emociones conflictivas, sabía que lo único que quedaba era el enfrentamiento. Javier llegaba a casa más temprano de lo esperado. Él no lo sabía, pero yo sabía todo. Cada mensaje, cada mentira. Cada palabra cruel que había intercambiado con Mariana estaba grabada en mi mente. Lo que él no sabía era que estaba lista para finalmente escuchar su versión de los hechos. Necesitaba su confesión. Necesitaba oírlo decirme todo cuando entró por la puerta. Lo miré como si fuera un extraño. La persona en la que se había convertido ya no era el hombre que amaba. Su presencia ya no me traía consuelo, sino la rabia que quemaba mi garganta. «Hola, querida», dijo, con esa sonrisa falsa, como si nada estuviera pasando. Estaba allí, tan tranquilo, tan seguro de que nada malo sucedería. Tal vez aún creía que podría manipularme, como lo hizo durante todos estos años. Pero el juego había cambiado, Javier, dije. Mi voz firme, pero con un nudo en la garganta. Necesitamos hablar. Siéntate, por favor. Él frunció el ceño, claramente sorprendido. Tal vez no sabía cómo había descubierto todo, o tal vez estaba intentando encontrar una excusa. Una manera de salir de esto sin más daños. Se sentó. Frente a mí, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Sabía que la hora de hablar había llegado. Ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Ya no podía engañarme. Él necesitaba saber que ya tenía todas las respuestas. ¿Crees que soy tonta, verdad? Pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Crees que no me di cuenta de lo que estabas haciendo? ¿A dónde ibas? ¿Con quién hablaste? Me engañaste, Javier. Me engañaste de una manera que ni siquiera puedo describir. Él me miró, incrédulo, pero no dijo nada. Sabía que, en ese momento, las palabras que él dijera ya no importarían. Ya no tenía ninguna excusa plausible. Sabía que las mentiras habían sido descubiertas. Pero, como era de esperar, intentó justificarse. Clara, sé que estás herida, pero no es lo que piensas, comenzó, con ese tono tranquilo, como si estuviera tratando de mantener el control de la situación. Te amo. ¿Sabes que es así? Mary N. Ella es una amiga. Todo esto fue un error. No quería hacerte daño. Me reí, pero no era una risa de diversión. Era una risa amarga, cargada de rabia. ¿Un error? ¿Cómo puedes decirme eso? ¿Cómo puedes mirarme y decirme que me amas? Cuando en realidad estabas engañándome todo. Este tiempo, estuviste con ella, planeando una vida entera junto a ella, mientras yo, en casa, cuidaba de nuestra hija, nuestra casa, creyendo que teníamos lo que toda familia desea. Te di mi amor, mi confianza, mi vida, y me usaste como si fuera solo una parte de una ecuación que tenías que resolver. El silencio se hizo presente una vez más. Él estaba allí, tratando de encontrar una manera de justificarse. Pero sabía que ya no había espacio para palabras vacías. Ya no necesitaba su explicación, ya no quería escucharlo. Solo necesitaba una cosa, la verdad. Sabías todo, Javier. Continué, mi voz ahora más baja, pero llena de rabia. Sabías que me estabas engañando. Sabías que me estabas lastimando. Y lo hiciste de todos modos, con una sonrisa en el rostro, con la frialdad de un hombre que no le importa nada más que su propia felicidad. Destruiste todo lo que yo creía que era real. Nuestra vida. Nuestra casa, nuestra familia, todo eso. No es más que una mentira. Una mentira que tú construiste. Javier parecía perdido. Como si no supiera qué decir. Y no lo sabía. Ya no había excusas que dar. No había más explicaciones que pudieran justificar el dolor que me causó. Estaba frente a mí, sin saber cómo lidiar con la verdad, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi, realmente lo vi. Como un hombre débil. Alguien que usó su posición de confianza para manipular y engañar. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma, aunque la rabia me consumía. Ya no te reconozco, dije, con la voz temblorosa. Ya no eres el hombre con el que me casé. Y no importa cuánto intentes negarlo. Ya no tienes más mi confianza. Y no voy a vivir más con alguien que me destruyó de esta manera. Javier se quedó en silencio. Sabía que esperaba una reacción más dramática, más emocional, pero no. Ya no quería perderme en lágrimas. Ya no quería permitirme ser víctima. Quería tomar el control de mi vida, de mi historia. Y entonces, finalmente habló, sin poder ocultar el arrepentimiento que se reflejaba en sus palabras. Cometí un error. Clara, realmente cometí un error. Pero nunca pensé que todo esto llegaría a este punto.
No fue solo con Mariana, fue conmigo, con quien soy ahora. Yo. Ya no sé quién soy. No me vengas con eso, le dije, cortando su discurso. Sabías lo que estabas haciendo. Javier, no hay excusa. Ya no voy a ser parte de tu juego, estás fuera de mi vida. Ya no voy a esperar que cambies. Él se quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer, mientras yo me levantaba de la silla, sintiendo un peso salir de mis hombros. Esa conversación había sido necesaria. Pero ya no había más espacio para palabras. Lo que quedaba ahora era la acción. Yo tenía el control ahora. Haría lo que fuera necesario para seguir adelante. Pero antes de terminar, quiero que pienses en esto. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo reaccionarías? Deja tu opinión en los comentarios, porque quiero saber qué piensas sobre esta historia. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque no querrás perder lo que viene a continuación. Siempre creí que, cuando algo termina, otro ciclo comienza. Pero, en ese momento, lo único que podía ver era el caos en el que se había convertido mi vida. El dolor aún estaba fresco. Pero algo dentro de mí comenzó a calentarse. Tal vez, era el espíritu de supervivencia. Tal vez la necesidad de reconectarme conmigo misma, de encontrar mi propia fuerza. Y, con eso, supe que era hora de reconstruir. Javier estaba fuera de mi vida y no sabía exactamente qué sucedería a continuación. No sabía cómo me sentiría al despertar cada día sin él a mi lado. Sin las falsas promesas de que él sería el hombre ideal, pero sabía que, al menos, tendría la oportunidad de ser libre. Estaba sentada en el sofá de la sala, donde tantas veces habíamos pasado momentos felices en familia. Pero ahora, ese sofá parecía diferente. Ese lugar que antes era un símbolo de felicidad, ahora parecía solo un recuerdo de lo que ya no existía. Sabía que mi vida ya no sería la misma, pero, al mismo tiempo, sabía que tenía que seguir adelante. Y ese movimiento tenía que venir desde dentro de mí esa noche. Después de otra conversación angustiante con él, donde escuché palabras vacías sobre reconstruir nuestra relación, decidí que era hora de tomar una decisión definitiva. Necesitaba dar el siguiente paso. Necesitaba cuidar de mí misma. El proceso del divorcio comenzó poco después con la ayuda de mi abogado. Comenzamos a reunir pruebas y organizar todo, de manera que él no tuviera ninguna oportunidad de manipular la situación. Sabía que intentaría convencerme de hacer un acuerdo favorable para él, como siempre hacía. Pero ahora estaba lista para luchar. Cada paso era difícil, cada decisión parecía pesar toneladas. Y, aun cuando pensaba que ya había visto lo peor, algo más surgía para hacerme dudar de mi capacidad para lidiar con todo eso. Pero, al mismo tiempo, también estaba más fuerte. Las lágrimas se volvieron menos frecuentes y los momentos de inseguridad fueron disminuyendo. Estaba redescubriendo mi propia fuerza. Pero la verdadera dificultad no estaba solo en el divorcio. Lo más difícil fue mirar a los ojos de mis hijos. Pedro y Ana, tan pequeños, tan puros. Ellos merecían más que una madre que estaba lidiando con el dolor de la traición, con el peso de la separación. Ellos merecían una madre entera. Una madre capaz de ver el futuro, sin las cicatrices del pasado. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que la verdadera transformación no ocurriría mientras siguiera concentrándome en lo que había sido destruido. Necesitaba mirar hacia el futuro. Y el futuro ya no se trataba de Javier. El futuro se trataba de mí, de la mujer, que me convertiría y del ejemplo que quería ser para mis hijos. Busqué ayuda. La terapia fue un paso fundamental. No era fácil abrir el corazón y exponer todo lo que sentía. Pero, poco a poco, comencé a darme cuenta de que, al hacer eso, me estaba liberando. Estaba aprendiendo a lidiar con las emociones de una manera saludable, sin dejar que me consumieran. Y, lo más importante, estaba aprendiendo a perdonarme. El proceso del divorcio también fue doloroso, pero necesario. Ya no quería cargar con el peso de las mentiras de Javier. Ya no quería vivir en una relación donde la confianza era una ilusión. Las firmas fueron hechas, las propiedades divididas. Y finalmente me vi libre, pero no solo libre de él, sino libre de mí misma, de la mujer que pensaba que necesitaba validación externa para ser feliz. Comencé a redescubrir el placer en las cosas simples. Caminatas en el parque con mis hijos, momentos de lectura en el silencio de mi casa, conversaciones sinceras con amigos que, durante mucho tiempo, había dejado de lado. Cada pequeño momento de felicidad era una victoria, y a cada victoria, me acercaba más a ser la mujer que siempre supe que podía ser. Javier, por su parte, seguía intentando manipular la situación, buscando resquicios en lo que ahora era una realidad para mí. Aún quería, de alguna manera, seguir formando parte de mi vida. Pero yo estaba decidida a no dejar que eso sucediera. Cada intento de él de convencerme de volver con él era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ya, no podía permitirme ser una sombra de mí misma.
Viviendo en función de lo que él quería o esperaba de mí, con el tiempo, el dolor se transformó en un recuerdo distante. No es que haya desaparecido, pero se volvió menos intenso, más fácil de manejar. Aprendí que el dolor no tiene que ser evitado. Puede ser, sí, el motor para la transformación. Entonces, cuando finalmente llegué al punto en que pude mirarlo sin rabia, sin la necesidad de venganza, me di cuenta de algo muy importante. No se trataba de él. Nunca lo fue. Se trataba de mí. Se trataba de la mujer que estaba renaciendo, más fuerte, más independiente, más consciente de lo que quería para su vida. Y, finalmente, me di cuenta de que lo único que podría hacerme verdaderamente feliz era la paz que estaba construyendo dentro de mí, pero, aunque estaba en un camino de sanación, las cicatrices aún estaban allí. No desaparecían, pero se convertían en parte de quien era. Ya no era una mujer traumatizada por la traición, sino una mujer que usaba la experiencia para crecer. Una mujer que había aprendido que, a pesar de todas las adversidades, el amor propio y el coraje siempre prevalecerían. Ahora, mirando hacia el futuro, veo un camino claro adelante. No es un camino fácil, pero es un camino que elegí seguir. Y, con ello, vino la certeza de que, al final, sería capaz de mirar atrás y saber que, a pesar de todo el dolor y el sufrimiento, pude reconstruirme. La verdad siempre sale a la luz y la verdad sobre mí misma fue la que más me liberó. La vida sigue adelante, no importa cuánto intentemos retenerla. Después de todo lo que pasé, después de tantas noches sin dormir, después de tantas lágrimas y momentos de angustia, llegué a la conclusión de que la vida no está hecha de perfección. No se trata de tener todo bajo control. Se trata de cómo reaccionamos cuando todo parece desmoronarse. Cuando miro atrás, veo que la mayor transformación no fue solo la mía, sino también la de mis hijos. Ellos fueron quienes más me enseñaron sobre lo que realmente importa durante todo este proceso. Lo que más me preocupaba era el impacto de la separación en sus vidas. No quería que ellos cargaran con el dolor de la traición que yo sentía. No quería que el ejemplo que dejara fuera de fragilidad, sino de resiliencia. Los primeros días después de la separación fueron los más difíciles. Los niños, que siempre habían vivido bajo el mismo techo, ahora dividían su tiempo entre dos hogares. Su rutina se volcó y veía la angustia en sus miradas, incluso cuando intentaban ocultarlo. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que su dolor también era una oportunidad para que creciera junto a ellos. Para que nos reconociéramos de una manera que nunca habíamos hecho antes. Cada risa compartida, cada comida hecha en casa, se convirtió en un momento de sanación para todos nosotros. Poco a poco, las cosas empezaron a encajar. Me reinventé de tantas maneras que, si me preguntaran qué me sorprendió más, diría que fue que logré encontrarme nuevamente. No fue fácil, pero el dolor se transformó en una fuerza silenciosa que me empujó hacia adelante. Cada paso que daba, sentía que me estaba reconectando con la mujer que realmente soy, y no con la imagen que él había creado de mí. Finalmente dejé de ser definida por él. Dejé de definirme por las mentiras que me contaron. Me volqué a mi carrera. Lo que antes parecía algo distante, casi imposible, ahora se convirtió en una de mis mayores fuentes de satisfacción. Volver a trabajar me dio un nuevo propósito. Con ello, logré encontrar mi independencia, no solo financiera, sino emocional también. Sabía que ya no necesitaba a nadie para sentirme completa. Yo era suficiente, claro. Había días difíciles, había momentos en los que la nostalgia por la vida que tenía antes me invadía. Pero esos momentos comenzaron a ser más raros. Porque lo que estaba construyendo ahora, con el apoyo de mis hijos y con el coraje que empecé a encontrar dentro de mí, era más valioso que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Javier, por su parte, estaba lejos. Intentó contactarme algunas veces, siempre de forma superficial, tratando de reconquistar lo que ya había perdido. Nunca lo bloqueé completamente, por alguna razón. Sabía que él necesitaba espacio para lidiar con sus propias decisiones, pero, a cada intento de contacto, se alejaba más de mí y, de alguna forma, eso me daba más alivio. Lo más difícil fue aceptar que, incluso después de todo, aún tenía que lidiar con el peso de las mentiras que él había esparcido a mí alrededor, pero, al mismo tiempo, cada día me mostraba que ya no tenía razón para cargarlas. La verdad que encontré dentro de mí fue más poderosa que cualquier mentira que él pudiera contarme. Entonces, cuando finalmente me di cuenta de que mi camino estaba claro, tomé una decisión. Quería ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo que yo pasé y que tal vez aún se sentían perdidas, sin saber por dónde empezar. El dolor de ser engañada nunca desaparece completamente, pero lo que podemos hacer con ese dolor es lo que realmente importa. Usé lo que viví para fortalecerme. Y ahora quiero usar eso para ayudar a otras mujeres a empoderarse también.
No, importa lo que pase, lo que nos hace realmente fuertes es nuestra capacidad de superar, de seguir adelante, de reinventarnos. No somos definidas por los demás. Somos definidas por nuestras decisiones, por el coraje de dar el siguiente paso. Incluso cuando el camino por delante parece incierto, y fue así como aprendí a mirar hacia el futuro sin miedo. Como mujer, como madre, como ser humano. Lo que me pasó no me define, pero lo que hago con eso sí define la persona que soy ahora. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Cómo lidiarías con la traición? Con el dolor, con la reconstrucción de una vida después de un impacto tan profundo? Cuéntame en los comentarios porque tu perspectiva es muy importante para mí. Y si te identificaste con mi historia o si te hizo reflexionar sobre tu propio camino. Por favor, dale like a este video y suscríbete al canal. Juntos podemos compartir nuestras experiencias y crecer con ellas. Porque, al final, la vida siempre nos dará una segunda oportunidad, y esa oportunidad es nuestra para tomarla y vivirla de la manera que elijamos. Yo elegí vivir con coraje. ¿Y tú, qué elección vas a hacer?